El resplandor de los candelabros de cristal importado iluminaba el salón de eventos, el cristal, reflejándose en las copas de 150 invitados que representaban la élite financiera de nuestra ciudad. Yo sostenía en mi mano derecha, con una firmeza ensayada, la pequeña caja de terciopelo que contenía la llave magnética de una SUV, edición limitada, un vehículo negro mate importado por el que había desembolsado exactamente $700,000 esa misma mañana. Desde mi posición, vistiendo mi impecable traje sastre azul marino que ha sido mi armadura en el mundo logístico durante 40 años, observé a mi hija Camila. Hoy cumplía 45 años, y todo este despliegue de opulencia, desde las orquídeas blancas hasta el champán francés, había sido financiado por mi tarjeta corporativa, esa que ella nunca dudó en usar, pero que jamás se ofreció a pagar. Mi corazón, ingenuamente, aún latía con la esperanza de ver un destello de gratitud genuina en sus ojos, ignorando las señales de advertencia que la vida me había dado durante décadas. Caminé hacia el centro de la pista de baile, sintiendo cómo las conversaciones se apagaban gradualmente y las miradas de mis socios comerciales y rivales se clavaban en mi espalda recta. El silencio se hizo denso, cargado de esa expectativa eléctrica que precede a los grandes anuncios o a las tragedias públicas. Extendí la mano y le ofrecí el regalo, permitiendo que la llave con su pesado llavero de cuero italiano quedara visible para todos, un símbolo tangible de mi devoción maternal y, quizás, de mi culpa por las largas jornadas laborales del pasado. Camila, cuyos ojos brillaban con el vidrioso velo del exceso de alcohol, miró la llave no con alegría, sino con una mueca de desdén que torció sus facciones perfectamente maquilladas. No hubo abrazo, no hubo una sonrisa cálida, solo hubo un movimiento brusco cuando me arrebató el micrófono de la otra mano, haciendo que un acople agudo taladrara los oídos de todos los presentes y rompiera la solemnidad del instante. Camila se tambaleó ligeramente sobre sus tacones de diseñador, esos que costaron más que el salario mensual de cualquiera de mis empleados, y paseó su mirada desafiante por el salón antes de clavar sus ojos en los míos. El aire se volvió gélido, y pude oler su aliento cargado de licor dulce y veneno emocional cuando se inclinó hacia mí. «Un brindis por mi madre», gritó, su voz arrastrando las sílabas con una vulgaridad que contrastaba con la elegancia del entorno. La multitud levantó las copas por inercia, esperando un discurso emotivo, pero lo que siguió fue una bofetada verbal que resonó más fuerte que cualquier golpe físico. ¿La ven? Es la gran Lucía, la idiota que intenta comprar amor con metal y motores, como quien compra pan barato en la panadería de la esquina. Escupió las palabras con una risa cruel, señalando la llave de la SUV como si fuera basura radiactiva. El salón, el cristal, se sumió en un silencio sepulcral, tan absoluto que pude escuchar el zumbido del sistema de aire acondicionado y el tintineo nervioso de una cuchara contra un plato en una mesa lejana. Los camareros, hombres y mujeres discretos acostumbrados a ver de todo, bajaron la mirada avergonzados, incapaces de presenciar la demolición pública de mi dignidad. Mis socios comerciales, hombres con los que he negociado contratos navieros de millones de dólares, desviaron la vista o murmuraron entre ellos, y pude sentir el peso de su lástima cayendo sobre mis hombros como una losa de plomo. ¿Crees que esto compensa tu ausencia, vieja? ¿Crees que un coche borra que nunca estuviste ahí? Continuó Camila, su voz elevándose en un crescendo de histeria, proyectando sus propias frustraciones y fracasos sobre la única persona que siempre había estado allí para amortiguar sus caídas. Con un gesto teatral y despreciativo, Camila dejó caer la llave magnética de $700,000 sobre la mesa principal, donde rebotó con un sonido seco y patético antes de quedar inmóvil entre un centro de mesa floral y una botella de vodka a medio terminar. Ese objeto, la llave negra y elegante, se transformó instantáneamente en la prueba del delito, un cadáver metálico de nuestra relación madre e hija, que yacía expuesto ante 150 testigos. Ella me dio la espalda para servirse más bebida, asumiendo que yo, como siempre, agacharía la cabeza, me tragaría las lágrimas y esperaría al día siguiente para perdonarla y pagarla
cuenta de $25.000 de esta fiesta grotesca. Pero algo dentro de mí, tal vez el mismo acero que usé para construir mi imperio logístico desde la nada, se enfrió repentinamente, congelando el dolor y convirtiéndolo en una determinación absoluta. No lloré. Mis manos no temblaron. Permanecí inmóvil, observando la escena con una claridad clínica, como si estuviera auditando una operación fallida que necesitaba ser liquidada inmediatamente. En ese preciso instante, Camila dejó de ser mi pequeña para convertirse en un pasivo tóxico, un activo depreciado que estaba dañando la estructura central de mi vida y mi patrimonio. Recordé las palabras de mi abogado. El doctor Bermúdez, tú eres la dueña. Ella es solo una empleada con tarjeta corporativa. La humillación ardía en mi piel, sí, pero bajo ese fuego, mi mente de estratega comenzó a calcular, a trazar líneas rojas y a preparar el contraataque. No sería una rabieta emocional, sería una ejecución corporativa impecable, fría y devastadora, diseñada para enseñarle la lección que debió aprender hace 20 años. Deslicé mi mano derecha discretamente dentro de mi bolso de mano, mis dedos rozando la pantalla fría de mi teléfono móvil. Sin que nadie lo notara, verifiqué que la aplicación de notas de voz había estado grabando desde que subí al escenario, una precaución que mi instinto me había dictado minutos antes. El archivo de audio, capturando cada insulto, cada palabra arrastrada y la reacción de la multitud, se guardó automáticamente en la nube. Esa grabación no era solo un recuerdo doloroso, era la primera pieza de evidencia jurídica, la munición inicial para la batalla que estaba a punto de desatar. Miré la llave abandonada en la mesa, ese objeto pista visible que simbolizaba su ingratitud, y supe que nunca llegaría a encender el motor de ese vehículo. Me acerqué a ella un último paso, invadiendo su espacio personal lo suficiente para que pudiera sentir mi presencia, pero no mi calor. Ella se giró, esperando una súplica o un regaño, pero se encontró con una máscara de serenidad impenetrable. Me incliné hacia su oído, asegurándome de que mi voz fuera un susurro controlado, imperceptible para los invitados, pero ensordecedor para ella. «Disfruta el pan, hija», le dije con una calma que le heló la sonrisa estúpida que tenía en la cara. Hice una pausa de un segundo, dejando que la frase se asentara antes de dar el golpe final. «Porque es la última migaja que probarás de mi mesa». Me enderecé, alisé una arruga imaginaria en mi falda azul marino y la miré por última vez, no como madre, sino como la acreedora de una deuda impagable. Di media vuelta y comencé a caminar hacia la salida del salón, el Cristal, mis pasos resonando con autoridad sobre el piso de mármol pulido. No miré atrás, ni a los invitados que abrían paso como si yo fuera una reina en el exilio, ni a mi hija que probablemente ya estaba buscando otra copa para ahogar la confusión de mi respuesta. Mientras cruzaba las puertas dobles hacia el vestíbulo, saqué mi teléfono nuevamente, pero esta vez no para grabar, sino para enviar un mensaje de texto. Eran las 11:30 de la noche del sábado. Tenía 24 horas para desmantelar la vida de lujo de Camila antes de que terminara el fin de semana. El juego había cambiado, y ella acababa de perder su turno para siempre. Mientras mi chofer cerraba la puerta del sedán, aislándome del ruido de la fiesta y de la vergüenza pública, la acusación de Camila resonaba en mi cabeza con una ironía amarga. Comprar amor. Ella no tiene idea de cuál es la verdadera moneda con la que pagué su vida privilegiada. Mi mente viajó instantáneamente 30 años atrás, a una época donde no había sedanes de lujo ni choferes, sino un pequeño apartamento húmedo de 40 metros cuadrados, donde el zumbido incesante de una máquina de coser industrial era la banda sonora de nuestras noches. Recuerdo con dolorosa claridad el olor a aceite de máquina mezclado con el polvo de la tela de mezclilla barata, un aroma que se impregnaba en mi piel y que ni siquiera el jabón más fuerte lograba quitar. En aquel entonces, yo no era la empresaria viuda, era simplemente una madre aterrorizada por el futuro, cosiendo uniformes industriales para una fábrica que pagaba centavos por pieza, decidida a que mi hija nunca tuviera que tocar una máquina como esa. Eran las 4 de la madrugada de un martes cualquiera de 1995. Mis ojos ardían por el esfuerzo de enfocar la
aguja bajo la luz amarillenta de una bombilla de 60 vatios que parpadeaba intermitentemente. Tenía que terminar un lote de 500 pantalones de trabajo antes de las 7 de la mañana para poder cobrar el cheque semanal. Cada pantalón me reportaba apenas unos centavos de ganancia neta, pero yo hacía la conversión mental automáticamente. 300 pantalones equivalían a los libros de texto de Camila. 2000 pantalones cubrían la matrícula mensual de su escuela privada, esa institución de élite donde ella aprendió a avergonzarse de mis manos ásperas. El sueño era un lujo que no podía permitirme, así que bebía café recalentado y seguía pisando el pedal, ignorando el dolor punzante en mi espalda baja y la hinchazón crónica en mis tobillos por estar sentada 12 horas seguidas. Recuerdo la sensación física de la aguja atravesando mi dedo índice, una noche de agotamiento extremo. No grité para no despertar a Camila, que dormía plácidamente en la habitación contigua, rodeada de pósters de bandas pop y ropa limpia. Simplemente me vendé el dedo con un retazo de tela, limpié la sangre del uniforme azul marino para no arruinar la mercancía y seguí cosiendo. Esa mancha de sangre invisible en la tela era el verdadero precio de su educación, no el dinero. Yo no estaba comprando su amor, estaba comprando su dignidad futura con mi propia salud, sacrificando mis articulaciones y mi vista para que ella pudiera tener manos suaves y una carrera universitaria. Sin embargo, ella nunca vio las vendas en mis dedos, ni preguntó por qué mamá siempre tenía ojeras. Solo veía que el cheque de la matrícula estaba pagado y que podía ir a las excursiones escolares como los demás niños ricos. El escenario cambió en mi memoria, saltando 15 años en el tiempo, pero la dinámica de sacrificio unilateral se mantuvo intacta. Era el año 2010. El teléfono sonó a las 2 de la mañana. Un sonido estridente que siempre anuncia tragedias. Al otro lado de la línea, Camila lloraba histérica, no por preocupación, sino por miedo al «¿qué dirán?». Su primer marido, un hombre encantador pero con la brújula moral rota, había sido detenido por una estafa piramidal menor en un club nocturno. La fianza se había fijado en $50,000 en efectivo, una suma que debía pagarse antes del amanecer para evitar que la prensa local se enterara y manchara el buen nombre que Camila tanto cuidaba. Ella no tenía ahorros, por supuesto. Todo su dinero se iba en apariencias. «Mamá, tienes que hacer algo. No puedo salir en las noticias», me exigió, sin un por favor de por medio. Yo no tenía esa liquidez disponible en ese momento exacto, pues todo el capital estaba reinvertido en la expansión de mi flota logística. Sin dudarlo, fui a mi caja fuerte y saqué el estuche de terciopelo rojo que contenía el juego de esmeraldas y diamantes que había pertenecido a mi abuela, la única herencia familiar tangible que poseía. Con el corazón encogido, conduje hasta la casa de un prestamista de confianza a las 3 de la madrugada, un hombre que sabía aprovechar la desesperación ajena. Puse las joyas sobre su escritorio de caoba y acepté una tasación ridícula, perdiendo más del 40% de su valor real solo por la urgencia del efectivo. Salí de allí con un maletín lleno de billetes, sintiendo que estaba vendiendo mi historia familiar para cubrir los errores de un yerno mediocre. Llegué a la comisaría con el dinero justo a tiempo. Cuando Camila vio a su marido salir libre, corrió a abrazarlo, ignorándome por completo mientras yo firmaba los recibos legales con la mano temblorosa. No hubo un «gracias, mamá», por deshacerme de las joyas de la abuela. Solo hubo un suspiro de alivio egoísta y un comentario mordaz. «¿Por qué tardaste tanto? Casi amanece». En ese momento debí haber entendido que para ella yo no era una madre, sino una póliza de seguro contra la realidad. Pagué $50,000 por su tranquilidad y a cambio recibí indiferencia. Ese día perdí las esmeraldas para siempre, pero lo que más me dolió fue perder la ilusión de que mi hija valoraba mis esfuerzos más allá de la utilidad inmediata que le proporcionaban. El recuerdo más reciente, y quizás el más doloroso por su proximidad, ocurrió hace apenas 2 años. Camila se había obsesionado con un ático de 350 metros cuadrados en la zona más exclusiva de la ciudad. Un necesario upgrade, según sus palabras, para mantener su estatus de influencer de estilo de vida. El precio era exorbitante.
una cifra que ella jamás podría justificar con sus ingresos erráticos de redes sociales. Nos sentamos en la notaría, rodeadas de abogados y agentes inmobiliarios que olían a colonia cara. Yo puse la firma que autorizaba la transferencia millonaria, comprando la propiedad en su totalidad para que ella no tuviera que lidiar con hipotecas que no podía pagar. Sin embargo, en medio de la firma de docenas de páginas, mi instinto de empresaria, forjado en miles de negociaciones duras, me obligó a insertar una salvaguarda. Mientras Camila estaba ocupada tomándose selfies con las llaves para su Instagram, yo instruí al doctor Bermúdez para que incluyera una cláusula de usufructo vitalicio a mi favor y una condición de revocación por ingratitud basada en el Código Civil. Ella firmó el contrato de compraventa sin leer una sola línea, cegada por la codicia y la prisa de poseer el inmueble. «Es solo papeleo aburrido, mamá. Firma tú», me dijo, sin saber que estaba firmando un documento que me daba el poder legal de recuperar lo que era mío si alguna vez cruzaba la línea. Y esta noche, en la fiesta, ella cruzó esa línea con creces. La realidad de nuestra relación se ha cristalizado en un patrón de microabusos financieros y emocionales que he tolerado por miedo a la soledad. En su teléfono, mi nombre probablemente no está guardado como mamá, sino como un recurso de emergencia. He notado cómo bloquea mis llamadas sistemáticamente durante semanas, desviándome al buzón de voz cada vez que intento saber de mi nieta o simplemente saludar. Pero, curiosamente, el bloqueo desaparece milagrosamente 5 minutos antes de que ella necesite un depósito bancario o cuando su tarjeta de crédito llega al límite. Es una coreografía cruel. Silencio, necesidad, desbloqueo, petición, depósito y vuelta al silencio. Durante años acepté el apodo de «la cajera automática» como una broma de mal gusto, riéndome nerviosamente para no confrontar la verdad hiriente que escondía. Ella me ha entrenado como a un perro pavloviano. Si doy dinero, recibo migajas de atención. Si no doy, recibo castigo y aislamiento. He financiado sus vacaciones en Europa, sus cambios de guardarropa cada temporada y hasta las remodelaciones caprichosas de ese ático que ahora cree suyo por derecho divino. He calculado que, en los últimos 10 años, he inyectado más de $2 millones en su estilo de vida, sin recibir jamás un retorno afectivo, ni siquiera una invitación a cenar que no terminara con yo pagando la cuenta. Esta noche, la humillación en el escenario no fue un evento aislado, sino la culminación de décadas de ser vista como un objeto utilitario. Al entregarle esa SUV de $700.000, yo estaba realizando mi última prueba, mi último intento desesperado de validar mi rol materno a través del único lenguaje que ella parece entender, el materialismo. Pero su rechazo público, su burla ante mis socios y amigos, rompió el hechizo. La madre abnegada que cosía hasta sangrar murió en ese escenario. Ahora, en el asiento trasero de este coche, quien respira no es la víctima, sino la CEO de una corporación logística que sabe exactamente cómo ejecutar una liquidación de activos improductivos. Miré por la ventanilla oscura del coche, viendo las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces. El dolor en mi pecho comenzó a transformarse en una frialdad táctica, esa misma claridad mental que me permite gestionar flotas de barcos en medio de tormentas. Saqué mi teléfono, que ya no vibraba con la esperanza de una disculpa de Camila, sino con la certeza de un plan maestro. El doctor Bermúdez ya tenía la instrucción de ejecutar la Orden 66, pero eso era solo el comienzo. Mis dedos, los mismos que sangraron cosiendo sus uniformes, ahora se movían ágilmente sobre la pantalla táctil, accediendo a mis cuentas bancarias. Mañana domingo, cuando el sol saliera, Camila descubriría que la cajera automática no solo estaba fuera de servicio, sino que estaba a punto de auditar cada centavo malgastado de su existencia. Llegué a mi residencia pasada la medianoche, entrando en mi estudio privado no como una madre desconsolada, sino como una auditora forense, a punto de iniciar una disección corporativa. El silencio de la casa era absoluto, un contraste bienvenido con el caos emocional del salón de fiestas. Me senté frente a mi escritorio de caoba
Encendí la lámpara de banquero con su luz verde característica y desbloqueé mi iPad Pro. La pantalla retina iluminó mi rostro con un resplandor frío, reflejando los gráficos de las cuentas bancarias que compartía con Camila. Mis dedos se movieron con precisión sobre el cristal, navegando hacia la aplicación del banco para revisar los movimientos en tiempo real de la tarjeta corporativa Black, esa extensión de crédito ilimitado que yo le había confiado para emergencias y gastos de representación de su supuesta carrera como influencer. La primera notificación que saltó a la vista fue una alerta de seguridad por patrón de gasto inusual, una bandera roja digital que el algoritmo del banco había levantado apenas unas horas antes. Abrí el desglose detallado de las transacciones del mes en curso y lo que encontré fue una radiografía financiera de su descaro. Allí, brillando en píxeles negros sobre fondo blanco, estaba el primer hallazgo incriminatorio. Un cargo de $12,000 realizado hace apenas 48 horas en una boutique de lujo francesa. Lo que hizo que mi sangre hirviera no fue el monto, pues lamentablemente estoy acostumbrada a sus excesos, sino la categorización del gasto. Camila, o quizás su asistente cómplice, había etiquetado manualmente la compra en el sistema de gestión de gastos de la empresa como material de oficina y suministros. ¿Material de oficina? Fruncí el ceño y abrí Instagram en una ventana paralela. No tardé ni 10 segundos en encontrar la evidencia visual que desmentía la etiqueta contable. Una story destacada, donde ella posaba orgullosa con un bolso de piel de cocodrilo, edición limitada, con la leyenda «Nuevo bebé para la colección». Ese bolso de $12,000, pagado con el dinero destinado a la logística naviera, era su idea de suministro. Esta falsificación no era solo un capricho, era un fraude corporativo documentado, una malversación de fondos que, técnicamente, podría llevarla a enfrentar cargos legales si yo decidiera proceder por la vía penal. Hice una captura de pantalla de ambas ventanas, el extracto bancario con la categoría falsa y la foto del bolso en su red social. Guardé las imágenes en una carpeta encriptada titulada Evidencia A. La implicación práctica de este hallazgo era devastadora para ella. Al utilizar fondos de la empresa para bienes personales bajo conceptos falsos, había violado los términos de uso de la tarjeta corporativa. Esto me daba la potestad inmediata no solo de cancelar la tarjeta, sino de exigir la devolución íntegra de los fondos malversados, que ascendían a mucho más que esos $12,000 si sumaba los últimos 6 meses. Mientras procesaba la ira de este descubrimiento, mi correo electrónico emitió un suave ping. Era un mensaje urgente del jefe de seguridad del salón, El Cristal, enviado con copia oculta a mi abogado, el doctor Bermúdez. El asunto decía: incidente reportado previo al brindis, confidencial. Sentí un nudo en el estómago, pero mi curiosidad estratégica fue más fuerte. Hice clic en el archivo adjunto, un video de seguridad de alta definición, extraído de las cámaras del área de servicio del restaurante. Lo que vi en la pantalla confirmó que la crueldad de Camila no se limitaba a su madre. Era un rasgo sistémico de su carácter podrido. El video con fecha y hora estampadas en la esquina inferior derecha mostraba a Camila 10 minutos antes de subir al escenario para humillarme. Estaba en el pasillo que conecta la cocina con el salón, visiblemente alterada. Un camarero joven, que no tendría más de 20 años, pasaba con una bandeja de copas. En el video se ve cómo Camila, al gesticular bruscamente, choca con él. Aunque fue claramente un accidente provocado por ella, su reacción fue violenta. La vi abofetear al muchacho, un golpe seco y degradante que le hizo tirar la bandeja. Luego le señaló la camisa manchada y pareció gritarle, mientras el gerente intentaba calmarla. Reproduje el video 3 veces, analizando cada segundo. Agresión física y verbal a personal de servicio en un evento corporativo, murmuré para mí misma. Esta prueba era oro puro. No solo demostraba su falta de control y su ebriedad antes del discurso, sino que constituía una conducta inapropiada pública, verificable. Guardé el archivo de video en la carpeta de evidencias. Este video no solo servía para avergonzarla, era la llave maestra para activar una cláusula específica
que yo había redactado cuidadosamente en otro documento vital. Abrí el cajón lateral de mi escritorio y saqué una carpeta de cuero azul que contenía los contratos recientes. Extraje el documento de comodato del vehículo SUV, ese papel que Camila había firmado apresuradamente en el capó del coche esa misma mañana, creyendo que era solo un trámite del seguro. Sus ojos estaban tan fijos en la carrocería negro mate que no leyó la letra pequeña de la página 3. Yo sí la leí. Yo la escribí. Deslice mi dedo hasta la cláusula 7, párrafo segundo, donde la tinta aún parecía fresca. El texto legal era claro e implacable. El vehículo se entrega en calidad de préstamo de uso, comodato, vinculado a la imagen de la empresa matriz. La propiedad legal permanece al 100%, bajo la titularidad de Lucías S.A., pero lo más importante venía a continuación. El contrato podrá ser rescindido unilateralmente y el vehículo recuperado de inmediato, sin necesidad de orden judicial previa, si el beneficiario incurre en actos de violencia, escándalo público o conducta que dañe la reputación de la propietaria. Miré el video del camarero en mi pantalla y luego el contrato en mi mano. La conexión era perfecta. El bofetón al camarero y el discurso de odio en el micrófono constituían, sin lugar a dudas, un escándalo público y una conducta dañina. Camila no era dueña de la SUV de $700,000. Simplemente tenía un permiso de uso que acababa de expirar. Legalmente, ella estaba conduciendo un coche que ya no tenía derecho a poseer. La recuperación del activo no sería un robo, sería una ejecución contractual legítima, con la tarjeta bloqueada en mi mente y el coche virtualmente recuperado. Me levanté para ir a la caja fuerte, empotrada detrás de un cuadro abstracto en la pared. Necesitaba la pieza final del rompecabezas, la más dolorosa pero la más necesaria. Giré la combinación, escuché el clic mecánico y la pesada puerta de acero se abrió. Allí, en un sobre manila sellado con lacre, descansaba la escritura pública del ático. Ese apartamento de 350 metros cuadrados que ella llamaba mi palacio y que yo había pagado íntegramente hace 2 años. Saqué el documento y lo llevé bajo la luz. El papel tenía el peso de la autoridad. Busqué la página donde se detallaban las condiciones de la donación. Camila siempre creyó que el piso era un regalo incondicional, un derecho de nacimiento. Estaba equivocada. Mi dedo se detuvo en la cláusula 4b, una disposición basada en el artículo del Código Civil sobre la revocación de donaciones. La donante se reserva el derecho de revocar la propiedad en 1900, caso de ingratitud manifiesta por parte de la donataria. Leí en voz alta, saboreando cada sílaba legal. La ingratitud manifiesta es un concepto jurídico que a veces es difícil de probar, ya que suele ser subjetivo. Pero yo tenía una grabación de audio de alta fidelidad donde ella me llamaba idiota y vieja frente a 150 testigos y un video donde agredía a un empleado. ¿Qué juez en su sano juicio negaría que humillar públicamente a la madre que te dio la casa constituye ingratitud? La cláusula 4b no era una más amenaza vacía, era un mecanismo de expulsión contemporizador, y Camila acababa de presionar el botón de detonación. Coloqué los 3 documentos físicos alineados sobre mi escritorio, el extracto bancario impreso, el contrato de la SUV y la escritura del ático. A su lado, el iPad brillaba con la pausa del video de la agresión. 4 evidencias tangibles, 4 clavos en el ataúd de su vida de lujo. Cada documento estaba vinculado a una acción específica que tomaría en las próximas horas. No necesitaba gritarle, no necesitaba pelear, solo necesitaba activar los protocolos que estos papeles permitían. Me serví un vaso de agua, sintiendo cómo la adrenalina se transformaba en una calma ejecutiva fría y calculadora. Miré el reloj de pared. Eran la 1 de la madrugada del domingo. Camila probablemente seguía de fiesta, gastando dinero que ya no tenía, conduciendo un coche que ya no era suyo, hacia una casa de la que estaba a punto de ser desalojada. La ignorancia era su única felicidad en este momento. La estrategia estaba clara. No atacaría todo a la vez. Sería una cascada de desgracias, una demolición controlada piso por piso. Primero el flujo de efectivo, luego la movilidad,
Y finalmente, el techo. Cada golpe le quitaría una capa de su arrogancia, dejándola desnuda frente a la realidad de su dependencia. Tomé un bolígrafo rojo y tracé un círculo alrededor de la fecha límite en mi calendario de escritorio. Lunes, 9:00 am. Para entonces, la hija pródiga no tendría dónde caerse muerta. Tomé mi teléfono y redacté un correo formal para el doctor Bermúdez, adjuntando todas las pruebas digitales que acababa de recopilar. Doctor, proceda con la redacción de la demanda de revocación por ingratitud, basada en la cláusula 4b. Adjunto evidencia de audio y video para sustentar la causal. Asimismo, prepare la notificación de rescisión del comodato del vehículo. Envié el correo con la satisfacción de quien firma una sentencia justa. Me quedé mirando la pantalla un momento más, pensando en mi nieta. Ella era la única víctima inocente en esta guerra. Por ella, debía asegurarme de que la caída de Camila fuera lo suficientemente dura como para forzar un cambio real, no solo un parche temporal. Si Camila perdía todo, tendría que volver a mí, y entonces, y solo entonces, podría reeducarla bajo mis reglas. Estas pruebas no eran solo instrumentos de venganza, eran herramientas de corrección. Apagué el iPad, dejando el estudio en penumbra, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por el ventanal. Las pistas estaban reunidas, las pruebas verificadas y las armas cargadas. El plan silencioso estaba listo para pasar de la teoría a la práctica. Me retiré a mi dormitorio para descansar unas horas, sabiendo que necesitaría toda mi energía para el domingo. Mañana sería el día en que el banco de mamá cerraría sus puertas para siempre, y la auditoría de la vida real comenzaría. El domingo amaneció con una calma engañosa, esa quietud grisácea que precede a las tormentas eléctricas. Me levanté a las 7 de la mañana, no porque el insomnio me atormentara, sino porque la eficiencia requiere puntualidad. Mientras mi hija probablemente dormía la mona de su borrachera de cumpleaños, envuelta en sábanas de seda egipcia que yo pagué, yo estaba en mi cocina, preparando una prensa francesa de café. El aroma de los granos recién molidos llenó el aire, un olor a tierra y despertar que siempre me ha ayudado a enfocarme. Me serví una taza negra, sin azúcar, y caminé hacia el ventanal que da al jardín, observando cómo el rocío brillaba sobre el césped. Bebí un sorbo, sintiendo el calor bajar por mi garganta, preparándome para ejecutar la sentencia que había redactado mentalmente la noche anterior. Hoy no sería madre. Hoy sería el verdugo financiero que ella misma había convocado con su arrogancia. Regresé a mi estudio y me senté frente a la computadora principal, una máquina potente conectada a los servidores seguros de mi holding. A las 8 en punto, inicié sesión en la banca privada internacional. La pantalla parpadeó y me mostró el panel de control maestro, una interfaz azul y blanca que representaba el sistema circulatorio de nuestra familia. Mis ojos se dirigieron inmediatamente a la sección de cuentas vinculadas y extensiones de crédito. Allí estaba, brillando con una inocencia numérica, la tarjeta Platinum de Camila, con un límite de crédito mensual de $50,000, del cual ya había consumido 42,000 en menos de 3 semanas. Era obsceno. Con un clic firme del ratón, abrí la configuración de límites. Mis dedos flotaron sobre el teclado numérico un instante, saboreando el poder de la restricción. Borré el 50,000 y digité con satisfacción un simple y rotundo 0. El sistema me pidió una confirmación de seguridad, preguntando si estaba segura de querer dejar la tarjeta inoperativa. Sí, murmuré al monitor. Estoy más segura que nunca. Hice clic en confirmar. La pantalla mostró un círculo de carga durante 2 segundos que parecieron eternos, hasta que apareció el mensaje en verde. Cambios guardados exitosamente. El nuevo límite es US 0 Funcecio. En ese preciso instante, en algún lugar de su bolso de diseñador tirado en el suelo, la tarjeta de Camila se convirtió en un trozo de plástico inútil. Si intentaba comprar una aspirina para su resaca en unas horas, la terminal rechazaría la transacción. Pero no me detuve ahí. Procedí a bloquear también las transferencias automáticas a su cuenta corriente personal, cerrando el grifo del dinero en efectivo que solía fluir cada lunes como un derecho adquirido. El siguiente paso en mi estrategia de asfixia financiera fue la cuenta de gastos domésticos del ático.
Camila tenía domiciliados allí los servicios básicos: luz, agua, internet de alta velocidad y la cuota de mantenimiento del edificio de lujo. Entré al portal de pagos y desvinculé mi cuenta maestra de sus facturas. A partir de este momento, cada recibo impagado llegaría a su nombre, acumulando intereses y generando avisos de corte que ella tendría que gestionar sola. Me aseguré de que las notificaciones de fallo de pago se enviaran exclusivamente a su correo electrónico y a su teléfono, para que no pudiera alegar ignorancia. Era una medida cruel, quizás, pero necesaria para que entendiera que las luces no se encienden por magia, sino por solvencia. Cerré la sesión bancaria con la sensación de haber cerrado una compuerta en una presa. El valle de su comodidad estaba a punto de secarse. A las 9 de la mañana mi atención se desplazó del dinero a los activos físicos. Abrí la aplicación de rastreo satelital de la flota corporativa en mi iPad. Aunque la sube de $700.000 era un regalo, administrativamente seguía dada de alta como un vehículo de la empresa para fines de seguro y logística. El punto azul que representaba la camioneta parpadeaba en el mapa digital, inmóvil en la ubicación del garaje del edificio de Minteos. Camila. Hice zoom en la imagen satelital, confirmando que el vehículo estaba estacionado y apagado. Era el momento de recuperar lo que me pertenecía por contrato. No enviaría a un empleado de mi empresa. Eso sería demasiado personal y podría generar una escena emotiva. Necesitaba profesionales fríos y externos. Busqué el contacto de Pantera Security, una firma de recuperación de activos de alto nivel que solíamos usar para embargar maquinaria pesada de clientes morosos. Marqué el número de 1900. Emergencias dominicales. Una voz grave y profesional contestó al segundo tono. Me identifiqué con mi código de cliente corporativo y fui directa al grano. Necesito una recuperación inmediata de un activo vehicular por incumplimiento de contrato de comodato. Tengo la documentación lista y la ubicación GPS confirmada. El operador no hizo preguntas innecesarias. Entendió el tono de urgencia y autoridad. Le di las coordenadas exactas del garaje de Camila y las especificaciones del vehículo. SUV, negra mate, edición limitada, sin placas definitivas aún. El equipo puede estar ahí en 45 minutos, señora Lucía, respondió el operador. Sin embargo, al ser propiedad privada con acceso restringido, necesitaremos la autorización digital para ingresar al condominio o la llave de repuesto. Sonreí. Camila, en su descuido habitual, nunca cambió los códigos de acceso de su edificio, y yo tenía copia de todo. Les enviaré el código de acceso del portón de servicio y la autorización, firmada digitalmente ahora mismo. ¿Tienen luz verde para remolcar? No toquen el timbre. No hablen con nadie. Quiero que el coche desaparezca silenciosamente. Envié el archivo PDF del contrato de comodato, con la cláusula de recuperación resaltada y la orden de servicio firmada. A las 10 de la mañana, volví a mirar el mapa en mi iPad. Un nuevo icono. Un camión de remolque. Se acercaba al punto azul de la SUV. Mi corazón se aceleró. No por miedo, sino por la anticipación de la justicia. Imaginé la escena. El camión entrando sigilosamente por la rampa de servicio. Los operarios enganchando la camioneta de lujo, levantándola como si fuera un juguete roto. Camila estaría durmiendo 2 pisos más arriba, soñando quizás que todavía era rica, completamente ajena a que su símbolo de estatus estaba siendo cargado en una plataforma de acero. Observé en la pantalla cómo los 2 puntos se fusionaban y luego comenzaban a alejarse del edificio. La SUV estaba en movimiento, lejos de ella, de vuelta a los almacenes de la empresa matriz. Con el coche recuperado y las tarjetas bloqueadas, mi plan silencioso entró en su fase más cerebral, la preparación de la auditoría corporativa. Camila figuraba como directora de imagen en una subsidiaria que yo creé para ella, una empresa fantasma que justificaba sus ingresos ante el fisco. Mañana lunes, esa farsa terminaría. Redacté un correo electrónico para mi auditor externo de confianza, un hombre meticuloso llamado Roberto, que podía encontrar un centavo perdido en un pajar de facturas. El asunto del correo fue explícito. Auditoría forense inmediata. Subsidiaria CM Lifestyle. En el cuerpo del mensaje, instruí. Roberto,
Necesito que estés en mis oficinas mañana a las 09:00 am. Quiero revisar cada gasto, cada viaje y cada compra cargada a la empresa de Camila en los últimos 5 años. Adjunté al correo los extractos que había descargado la noche anterior, incluyendo la compra del bolso de $12,000 categorizado como material de oficina. Escribí una nota al margen. Usa esto como punto de partida. Sospecho malversación sistemática de fondos y fraude en la categorización de gastos. Quiero un informe preliminar antes del mediodía. Al presionar enviar, sentí que estaba cortando el último hilo de seguridad que la sostenía. Una auditoría no es solo revisar números, es exponer mentiras. Si Roberto encontraba lo que yo sospechaba, y sabía que lo haría, tendría la justificación legal perfecta para despedirla con causa justa, sin pagarle un centavo de indemnización. Cerca de las 11 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto del doctor Bermúdez. Documentos de revocación de donación y demanda de desalojo listos para firma. ¿Procedemos mañana? Respondí de inmediato. Procedemos. Tráelos a mi oficina a primera hora. Quiero que la notificación les sea entregada en persona después de la reunión. La maquinaria legal estaba perfectamente engrasada. El desalojo del ático no sería inmediato. La ley tiene sus plazos, pero la notificación oficial del inicio del proceso sería el golpe psicológico final de su lunes negro. Saber que su casa ya no es su casa desestabiliza a cualquiera, especialmente a alguien que basa su identidad en su dirección postal. Me levanté del escritorio para estirar las piernas y caminé hacia la biblioteca. Allí, en un estante olvidado, había un álbum de fotos viejo. Lo abrí al azar y vi una foto de Camila a los 5 años, sonriendo con un diente faltante, sosteniendo mi mano. Una punzada de dolor atravesó mi coraza de frialdad. ¿En qué momento esa niña dulce se convirtió en el monstruo que me humilló anoche? Cerré el álbum de golpe. La nostalgia es un lujo peligroso en medio de una guerra. No podía permitirme dudar ahora. Esa niña de la foto ya no existía. La mujer que ocupaba su lugar era una depredadora que necesitaba ser detenida antes de que me consumiera por completo. Regresé al trabajo táctico. Necesitaba asegurarme de que el lunes fuera un espectáculo visual, no solo administrativo. Imprimí los gráficos de gastos en gran formato, usando la impresora plotter de mi despacho. Las barras rojas que indicaban sus excesos se veían violentas sobre el papel blanco de alta calidad. Preparé una carpeta física para la reunión, etiquetándola con una sola palabra: terminación. Dentro, coloqué la carta de despido, la notificación de la revocación de la donación y las copias de los correos de la auditoría. Todo debía ser tangible, pesado, real. Camila es una persona visual. Necesita ver para creer, y mañana vería su ruina en alta definición. A mediodía revisé mi lista de tareas. Tarjetas, bloqueadas a 0. Coche, recuperado y en depósito seguro. Auditoría, programada. Abogado, instruido. Todo el flanco financiero y legal estaba cubierto. Sin embargo, faltaba un detalle logístico: su acceso físico a mi empresa. Llamé al jefe de seguridad de mi edificio corporativo, un exmilitar leal. Ramírez, mañana a primera hora quiero que desactives el pase de seguridad de nivel ejecutivo de Camila. Su huella dactilar debe ser borrada del acceso al ascensor privado. Ella entrará solo como visita, y solo cuando yo lo autorice. Ramírez confirmó la orden con un «Entendido, señora». La humillación de tener que registrarse en recepción como una extraña sería el aperitivo de su día. El resto de la tarde del domingo lo pasé en un estado de meditación activa, revisando cada cláusula de los contratos una y otra vez, buscando posibles lagunas que ella o algún abogado oportunista pudieran explotar. No encontré ninguna. El doctor Bermúdez y yo habíamos sido exhaustivos durante años, preparándonos inconscientemente para este día. La cláusula de ingratitud en la escritura del ático era sólida como una roca, especialmente con el video de la agresión al camarero respaldándola. Cada pieza del rompecabezas encajaba con una precisión letal. Yo había construido una jaula legal alrededor de ella sin que se diera cuenta, y mañana cerraría la puerta. A las 6 de la tarde, mi teléfono sonó.
Era una notificación de intento de transacción. Tarjeta Platinum terminada en 8,90. Comercio, Uber Eats. Monto, US45 seras. Estado, rechazada. Límite excedido. Una sonrisa amarga cruzó mi rostro. Camila acababa de despertar. Tenía hambre y estaba intentando pedir comida a domicilio. El sistema funcionaba. Imaginé su confusión, su frustración al ver el mensaje de error en su aplicación. Probablemente intentaría con otra tarjeta, luego con otra, solo para encontrar todas las puertas cerradas. El pánico comenzaría a instalarse lentamente en su estómago vacío. Decidí no contestar ninguna llamada esa noche. Puse mi teléfono en modo no molestar, permitiendo solo las llamadas de mi equipo de seguridad y mi abogado. Si Camila intentaba contactarme, y estaba segura de que lo haría en cuanto su tarjeta fallara por segunda vez, se encontraría con el buzón de voz. El silencio sería mi primera respuesta. Una pared blanca contra la que rebotarían sus exigencias. Dejé que la tarde cayera, viendo cómo las sombras se alargaban en mi jardín, sintiendo una paz extraña, la paz del que sabe que ha hecho todo lo posible para evitar el conflicto, pero está listo para ganarlo si se le impone. Preparé mi ropa para el lunes, mi traje sastre gris acero, el que uso para las negociaciones de fusiones y adquisiciones hostiles. Quería proyectar una imagen de autoridad absoluta, sin fisuras, sin suavidad. Mañana no habría abrazos, ni pañuelos para secar, lágrimas. Mañana sería una transacción comercial pura y dura, el cierre de una inversión fallida. Me aseguré de que mis zapatos estuvieran lustrados y mi maletín organizado. La puesta en escena era crucial. Camila debía sentir que se enfrentaba a la institución, no solo a su madre. Cené ligero, apenas una ensalada, repasando mentalmente el guión de la reunión. Sabía exactamente qué diría ella, qué excusas pondría, qué gritos daría. Conocía sus tácticas de manipulación de memoria, la victimización, la culpa, la ira explosiva. Pero esta vez yo tenía el control remoto. Tenía el video del brindis listo para ser proyectado en la pantalla de la sala de juntas, la prueba definitiva que silenciaría cualquier intento de defensa moral. «Comprar amor con metal», había dicho ella. Bueno, mañana vería cuánto pesa el metal cuando te cae encima de golpe. Me retiré a mi habitación temprano, a las 10 de la noche. Me acosté en mi cama, mirando el techo, escuchando el viento golpear suavemente la ventana. Pensé en la ironía de la situación. Ella estaba allá afuera, probablemente furiosa, confundida, quizás asustada por primera vez en su vida adulta, mientras yo, la vieja idiota, descansaba con la tranquilidad del deber cumplido. Ella pensó que la resaca de la fiesta y el dolor de cabeza por el champán barato serían su único castigo, su único problema al despertar. Pero no tenía ni la menor idea de lo que se avecinaba. No sabía que su coche ya no estaba en su garaje. No sabía que sus tarjetas eran plástico inerte. No sabía que su oficina estaba siendo auditada y su casa reclamada legalmente. Cerré los ojos y dejé escapar un suspiro largo y profundo, permitiendo que el sueño me venciera. Ella pensó que la resaca sería su único dolor de cabeza, pero el lunes traería el verdadero infierno, y yo sería el diablo que le abriría la puerta. El lunes por la mañana, el edificio de cristal y acero de mi compañía logística se alzaba contra el cielo gris como una fortaleza inexpugnable. Llegué exactamente a las 8, mi hora habitual, pero esta vez no entré saludando con la afabilidad de siempre. Mis pasos resonaban con un eco metálico en el vestíbulo de mármol, cada golpe de tacón marcando el ritmo de una cuenta regresiva inevitable. Los empleados, perceptivos como son, notaron el cambio en mi aura. No había sonrisas, solo una determinación gélida que hacía que se apartaran a mi paso. Subí al ascensor privado, ese cubículo de silencio que me elevaba hacia mí, torre de control, sintiendo cómo la ciudad se hacía pequeña bajo mis pies. Al llegar al piso 25, la vista panorámica del puerto comercial, con sus grúas gigantes y contenedores multicolores, me recordó lo que realmente importa: el trabajo duro, la estructura, la realidad tangible que Camila despreciaba. Entré a mi oficina, un espacio minimalista dominado por un escritorio de vidrio templado y sillas de cuero italiano.
diseñado para intimidar y negociar. Dejé mi maletín sobre la superficie fría y me acerqué al ventanal. Abajo, el tráfico de la ciudad era un río de luces rojas y blancas, ajeno al drama familiar que estaba a punto de estallar entre estas 4 paredes. Me serví un café solo, sin azúcar, dejando que el amargor despertara mis sentidos por completo. La calma que sentía era artificial, una capa de hielo sobre un volcán activo, pero era necesaria. Hoy no era un día para emociones desbordadas, era un día para hechos, cifras y consecuencias. Mi teléfono, personal, que había dejado sobre el escritorio, comenzó a vibrar, rompiendo el silencio monástico de la oficina. La pantalla se iluminó con una foto de Camila sonriendo, una imagen de tiempos mejores que ahora parecía una burla cruel. No contesté. Dejé que el teléfono vibrara, observando cómo la llamada entrante pasaba a ser una llamada perdida, y luego otra, y otra más. Era la primera vez en años que yo tenía el control del canal de comunicación. Camila, acostumbrada a que yo saltara al primer tono de su capricho, debía estar experimentando el pánico del silencio administrativo. Cada vibración del teléfono era una pequeña victoria, una confirmación de que mi plan de asfixia estaba funcionando. Ella estaba buscando respuestas, dinero, o quizás solo a alguien a quien gritar, pero se encontraba con un muro de indiferencia digital. Este cambio de dinámica, donde ella perseguía y yo esperaba, era el reverso fundamental que necesitaba establecer antes de que ella pusiera un pie en este edificio. Yo ya no era su recurso, era su obstáculo. En ese momento mi computadora emitió un sonido de notificación prioritario. Era el correo de confirmación de Pantera Security. Abrí el mensaje con la ansiedad contenida de un general, esperando noticias del frente. El adjunto era una fotografía granulada pero clara, tomada con flash en un almacén oscuro. La SUV negra mate, impecable y segura, descansaba sobre los bloques de un depósito de custodia a 30 kilómetros de aquí. El informe adjunto detallaba la operación. Activo recuperado a las 07:15 am, sin incidentes, llaves en custodia. Sentí una oleada de alivio físico. Esa máquina de $700,000, el símbolo de mi error maternal, estaba fuera de su alcance para siempre. Ya no podría usarla para impresionar a sus amigos vacíos, ni para huir de sus responsabilidades. Justo cuando cerraba la imagen del coche, la puerta de mi oficina se abrió tras un golpe seco y protocolar. Era Roberto, mi auditor externo, un hombre de 60 años con gafas de montura gruesa y una ética de trabajo inquebrantable. Traía bajo el brazo una carpeta roja, el color que usamos para las auditorías de alto riesgo. Su expresión era grave, carente de los saludos habituales sobre el clima o la familia. «Lucía», dijo con voz tensa, depositando la carpeta sobre mi escritorio de cristal como si fuera un arma cargada. «Lo que encontramos en la subsidiaria de Camila no es solo desorden administrativo. Es mucho peor de lo que imaginabas». Mi corazón dio un vuelco, preparándose para el impacto de una nueva decepción. Abrí la carpeta y mis ojos escanearon rápidamente las hojas de cálculo, marcadas con resaltador amarillo. Roberto había rastreado las transacciones de los últimos 18 meses con una precisión quirúrgica. Lo que encontré me cortó la respiración por un segundo. No eran solo bolsos o cenas caras. Eso era trivial en comparación. Allí, en la página 3, había una serie de transferencias mensuales recurrentes por valor de $4,800 a una cuenta a nombre de Asesoría Estratégica Integral S.L. Miré a Roberto buscando una explicación. «¿Quiénes son estos asesores?», pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. «Es una empresa fantasma, Lucía», respondió Roberto, ajustándose las gafas. «La dirección fiscal corresponde a un apartado postal en un centro comercial de las afueras, pero rastreamos a los beneficiarios finales de la cuenta bancaria receptora». Hizo una pausa dramática, sabiendo que lo que iba a decir dolería. «El titular es el novio actual de Camila, ese entrenador de vida que conoció hace 6 meses. Ella le ha estado pagando un salario ejecutivo encubierto como consultoría externa, sin contrato, sin entregables, sin nada.
Sentí cómo la indignación fría se transformaba en una furia volcánica. Ella no solo gastaba mi dinero, lo estaba robando para financiar a sus amantes. Hice el cálculo mental rápido. $4.800 por mes durante 6 meses, más bonos esporádicos que aparecían en otras líneas, sumaban casi $35.000 desviados directamente a los bolsillos de un extraño. Esto cruzaba la línea de la mala gestión y entraba de lleno en el territorio de la malversación de fondos corporativos y el fraude fiscal. Camila había utilizado la estructura legal que yo construí para protegerla como un mecanismo de lavado de dinero doméstico. Esta evidencia cambiaba el juego por completo. Ya no se trataba solo de una madre decepcionada revocando regalos. Ahora tenía la base legal para una demanda penal si quisiera destruirla por completo. «Imprime todo, Roberto. Quiero copias certificadas de estas transferencias y el informe de la estructura societaria de esa empresa fantasma», ordené, mi voz sonando extrañamente tranquila para la tormenta que llevaba dentro. Esto es la causa justa que necesitábamos para el despido procedente sin indemnización. Ella no se llevará ni un centavo más de esta empresa. Roberto asintió y salió apresuradamente para ejecutar la orden. Me quedé sola de nuevo, mirando los números en el papel. Esa cifra, $35.000, era el precio de su traición final. Ya no había vuelta atrás. La hija que yo creía proteger era, en términos empresariales, un parásito activo que debía ser extirpado. De repente, el intercomunicador de mi escritorio zumbó con una urgencia estridente. Era Ramírez, el jefe de seguridad, desde la recepción del lobby. «Señora Lucía, tenemos una situación aquí abajo». Su voz sonaba tensa pero controlada. «Su hija está en el torno de acceso. Está alterada. Su tarjeta de acceso ha sido rechazada y está exigiendo a gritos que la dejemos subir. Está haciendo una escena frente a los clientes y los mensajeros». Cerré los ojos un momento, visualizando la humillación pública que ella estaba replicando en mi propio santuario profesional. Camila, fiel a su estilo, estaba convirtiendo su problema privado en un espectáculo público. «¿Está sola?», pregunté manteniendo la calma. «Sí, señora. Llegó en un taxi. Parece que no tiene vehículo», respondió Ramírez, confirmando tácitamente que el embargo de la SV había sido descubierto de la peor manera posible. Podía imaginarla en la acera, viendo su garaje vacío, teniendo que llamar a un transporte público, hirviendo de rabia durante el trayecto hasta aquí. Esa caminata de la vergüenza desde el taxi hasta la recepción era parte de la lección, pero el verdadero examen final estaba aquí, arriba, en mi oficina. «Déjala subir, Ramírez», ordené con frialdad. «Pero no la acompañes. Quiero que suba sola. Y asegúrate de que nadie más use el ascensor ejecutivo mientras ella viene». Quería que tuviera esos 40 segundos de soledad en la cabina de acero para pensar, para ensayar sus mentiras, para sentir el miedo de no saber qué iba a encontrar al abrirse las puertas. «Entendido, señora. La enviamos ahora». El clic del intercomunicador marcó el inicio del acto final. Me levanté y caminé hacia el espejo de cuerpo entero que tengo detrás de la puerta. Alisé mi chaqueta, verifiqué que mi expresión fuera inescrutable y regresé a mi silla. No me senté detrás del escritorio para protegerme, sino para juzgar. Coloqué la carpeta roja de la auditoría en el centro, junto a la llave de repuesto de la SUV que nunca le entregué y el control remoto de la pantalla de proyección. Todo estaba listo. La escena del crimen estaba montada y la acusada venía en camino, creyendo que venía a reclamar sus derechos, sin saber que venía a escuchar su sentencia. El sonido del ascensor llegando al piso 25 fue un suave timbre electrónico que sonó como una campana de boxeo en mi cabeza. Las puertas de acero pulido se deslizaron abriéndose lentamente. Desde mi posición pude verla antes de que ella me viera a mí. Camila estaba despeinada, con el maquillaje de ayer corrido bajo unos lentes oscuros, enormes, y vestía un chándal de marca que parecía ridículo en un entorno corporativo. Entró al pasillo como un huracán, buscando pelea. «¡Mamá!», gritó, su voz rompiendo la sacrosanta paz de mi oficina. «¿Qué demonios pasa con mis tarjetas? ¿Y dónde está mi coche?». Sonreí internamente. La trampa había funcionado a la perfección.
Ella había venido directamente a la boca del lobo, y yo ya tenía los dientes afilados. Camila irrumpió en la planta ejecutiva como un fenómeno meteorológico destructivo, ignorando por completo la etiqueta corporativa que rige en estos pasillos silenciosos. Cruzó el umbral de las puertas de vidrio automáticas gritando mi nombre, sus tacones golpeando el suelo con una furia descoordinada que atrajo instantáneamente la atención de los 40 empleados que trabajaban en el espacio abierto. La atmósfera de productividad serena se hizo añicos al instante. Los analistas dejaron de teclear, los teléfonos se quedaron a medio marcar y las cabezas se giraron en una coreografía sincronizada de asombro y morbo. Ella no se dio cuenta, o no le importó, que acababa de convertir mi lugar de trabajo, un santuario de orden y respeto, en el escenario de su berrinche doméstico. Su rostro estaba enrojecido, las venas de su cuello marcadas por la tensión, y agitaba su teléfono móvil como si fuera un arma contundente, exigiendo una audiencia que no merecía, pero que estaba decidida a tomar por la fuerza. Yo la esperaba sentada en la cabecera de la mesa de conferencias de la sala de juntas principal, una pecera de cristal insonorizada que ofrecía privacidad acústica pero transparencia visual total hacia el resto de la oficina. Había dejado la puerta entreabierta deliberadamente, permitiendo que sus gritos se filtraran lo suficiente para que mis empleados fueran testigos de la irracionalidad a la que me enfrentaba, validando así las medidas drásticas que estaba a punto de tomar. Cuando Camila entró en la sala, cerró la puerta de un golpe violento que hizo vibrar los cristales, aislándonos en una burbuja de tensión. Se apoyó con ambas manos sobre la mesa de caoba, inclinándose hacia mí con una agresividad que habría intimidado a cualquiera que no conociera sus debilidades tan bien como yo. ¿Te has vuelto loca?, siseó, su voz temblando de rabia. Mis tarjetas no funcionan. No puedo pagar ni un café. Y mi coche no está. Arréglalo ahora mismo. Mantuve mi postura relajada, con las manos entrelazadas sobre la carpeta roja. Terminación, observándola con la curiosidad clínica de un biólogo, estudiando un espécimen bajo el microscopio. No me levanté, no alcé la voz, ni siquiera parpadeé ante su despliegue de histeria. Siéntate, Camila, dije con un tono suave pero cargado de una autoridad de acero, señalando la silla en el extremo opuesto de la mesa larga, estableciendo una distancia física que reflejaba el abismo emocional entre nosotras. Ella bufó, cruzando los brazos sobre su pecho, en un gesto infantil de desafío. No me voy a sentar. No soy una de tus empleadas a las que puedes dar órdenes. Soy tu hija, por si se te ha olvidado con la edad. Desbloquea las cuentas ahora, o te juro que armaré un escándalo que saldrá en todos los periódicos. Su amenaza, vacía y predecible, fue la señal que estaba esperando para comenzar la función. Ya has armado un escándalo, querida, respondí con calma, tomando el control remoto del sistema audiovisual de la sala. Y, curiosamente, los periódicos no serán necesarios porque tú misma te encargaste de la publicidad. Presioné el botón de proyectar. Una pantalla gigante descendió del techo con un zumbido motorizado, suave, oscureciendo ligeramente la sala al bloquear la luz directa del ventanal. Camila se giró, confundida por el cambio de dinámica, justo cuando el proyector de alta definición cobró vida. La imagen era nítida y brutal. Ella misma, con el maquillaje corrido y una copa en la mano, proyectada a 3 metros de altura. El audio del sistema envolvente llenó la sala con su voz arrastrada del sábado por la noche. La idiota que intenta comprar amor con metal. El volumen estaba lo suficientemente alto para que la vibración se sintiera en la mesa, haciendo que sus propias palabras la golpearan físicamente. Camila retrocedió un paso, como si hubiera recibido una bofetada invisible. Ver su propia decadencia reflejada en pantalla gigante, sin el filtro del alcohol o la adulación de sus amigos parásitos, fue un choque de realidad para el que no estaba preparada. Su rostro palideció, perdiendo el rubor de la ira para dar paso a una máscara de vergüenza y horror. Intentó balbucear una excusa, levantando la mano hacia la pantalla como si pudiera borrar la imagen con un gesto. «Mamá, eso... estaba borracha. Era una broma. Tú sabes cómo son esas fiestas», tartamudeó, su arrogancia desmoronándose en segundos. «Dijiste que comprabas amor como pan», interrumpí,
pausando el video justo en el momento en que ella tiraba las llaves de la SV. Bueno, se acabó el pan. La panadería ha cerrado por inventario permanente. Sin darle tiempo a recuperarse del primer golpe emocional, deslicé la carpeta roja hacia el centro de la mesa y saqué el primer documento incriminatorio, el extracto bancario ampliado. «Hablemos de negocios, ya que dices que no eres mi empleada», dije, mi voz endureciéndose. «¿Reconoces este cargo de $12,000 en la tarjeta corporativa?», señalé la línea resaltada en amarillo fluorescente. «Material de oficina según tu reporte de gastos». Luego, con un clic del control remoto, cambié la imagen en la pantalla. Ahora mostraba su post de Instagram con el bolso de piel de cocodrilo, la yuxtaposición de la factura fraudulenta y la prueba del lujo personal era irrefutable. ¿Desde cuándo un bolso de diseñador es un suministro esencial para una empresa de logística, Camila? Esto no es un error contable, es fraude corporativo. Ella intentó recuperar algo de terreno, aferrándose a la mentira con desesperación. «Es parte de mi imagen. Soy la cara de la marca Lifestyle. Necesito verme bien para los eventos. Tú no entiendes cómo funciona el marketing moderno», gritó, intentando convertir su robo en una estrategia comercial mal entendida. «Además, es mi empresa. Tú me la diste. Tengo derecho a gestionar el presupuesto como quiera». Su ignorancia sobre las leyes corporativas era tan vasta como su ego. No entendía que ser directora no le daba derecho a saquear la caja y que la empresa seguía siendo técnicamente una subsidiaria bajo mi control total. Estaba cavando su propia tumba con cada excusa patética que salía de su boca. «Te equivocas», corté en seco, lanzando sobre la mesa la segunda bomba de la auditoría. Los registros de las transferencias a su novio. «La empresa no es tuya. Tú solo eres una administradora con poderes revocables. Y esto», señalé los papeles que detallaban los pagos de $4,800 mensuales a la empresa fantasma. «Esto es malversación de fondos. $35,000 desviados a tu entrenador de vida por servicios inexistentes». Camila se quedó helada. No sabía que yo tenía acceso a ese nivel de detalle. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, dándose cuenta de que su pequeño esquema secreto había sido expuesto a la luz del día. El silencio que siguió fue pesado, solo roto por el zumbido del proyector. Me puse de pie lentamente, alisando mi falda con una calma deliberada, y la miré directamente a los ojos. «Por la presente, quedas despedida de tu cargo de directora de imagen con efecto inmediato», anuncié, con la formalidad de un juez dictando sentencia. «He instruido a recursos humanos para procesar tu baja por causa justa, fraude, malversación y violación del código de ética». La palabra «despedida» flotó en el aire, una realidad que ella nunca pensó escuchar de su propia madre. «Eso significa 0 sueldo, 0 viáticos y, por supuesto, la cancelación definitiva de todas las tarjetas corporativas. A partir de este segundo, tus ingresos son 0». La primera consecuencia de la tríada había aterrizado, la ruina financiera total. «No puedes hacerme esto», chilló, las lágrimas de rabia comenzando a brotar. «Soy tu hija. ¿Me vas a dejar en la calle sin un centavo?». Golpeó la mesa con el puño, un gesto inútil contra la solidez de mi decisión. «¿Y mi coche? ¿Dónde está mi maldito coche? Desapareció de mi garaje. Eso es robo. Voy a llamar a la policía». Su mente, incapaz de procesar la culpa, buscaba desesperadamente convertirme en la villana, en la ladrona que le quitaba sus juguetes. No tenía idea de que el coche nunca fue suyo, y que su desaparición estaba tan justificada legalmente como su despido. «Ah, el coche», dije con una sonrisa triste, cambiando la diapositiva en la pantalla una vez más. Ahora se mostraba el video de seguridad del restaurante, el momento exacto en que ella abofeteaba al camarero. «Ese vehículo estaba bajo un contrato de comodato, Camila. Un préstamo condicionado». Señalé la pantalla donde su mano golpeaba la cara del muchacho. «La cláusula 7 permite la recuperación inmediata por conducta inapropiada o escándalo público. Agredir a un empleado antes de emborracharte en público cumple ambos requisitos». Ella miró el video, boquiabierta,
incapaz de negar la evidencia visual de su propia violencia. La unidad fue recuperada legalmente esta mañana a las 7:15 por una empresa de seguridad, informé con frialdad quirúrgica. Ya está en depósito y no volverá a tus manos, así que no te he robado nada, simplemente he recuperado un activo de la empresa que estaba siendo mal utilizado por una conductora irresponsable. La segunda consecuencia golpeó con fuerza, pérdida de movilidad y estatus. Sin el coche de $700.000, ella perdía su principal símbolo de poder frente a la sociedad superficial que tanto valoraba. Se quedaba a pie, literalmente y figurativamente. Camila comenzó a hiperventilar, mirando a su alrededor como un animal acorralado. Podía ver a través de las paredes de cristal que los empleados afuera estaban observando, aunque fingían trabajar. La vergüenza pública que ella me regaló ayer, yo se la estaba devolviendo hoy multiplicada, pero en un entorno profesional, donde su histeria solo confirmaba su incompetencia. «Bien, quédate con tu maldito dinero y tu coche», gritó, retrocediendo hacia la puerta. «Me voy a mi ático. Al menos tengo mi casa donde no tengo que ver tu cara de amargada. Venderé el apartamento y me iré lejos de ti». Ese fue su error fatal. Mencionar el ático, el último refugio. Suspiré profundamente, casi sintiendo lástima por la ingenuidad con la que caminaba hacia el abismo. Tomé el último documento de la carpeta, la escritura pública con la cláusula 4B resaltada, y lo deslicé por la mesa hasta que se detuvo justo frente a sus manos temblorosas. «Lee la cláusula 4B, Camila», ordené. «La donación es revocable por ingratitud manifiesta». Ella miró el papel sin entender, las letras bailando ante sus ojos llorosos. «Eso significa que humillar públicamente a la donante, o sea, a mí, es causal suficiente para anular la escritura. Tienes 30 días para desalojar el inmueble», sentencié, dejando caer la tercera y última consecuencia. «El proceso de revocación ya está en marcha en los tribunales. He adjuntado el video de tu brindis como prueba principal. Ningún juez te dará la razón después de escucharte llamarme idiota mientras te regalaba una fortuna». La devastación en su rostro fue absoluta. La casa, su santuario, su activo más valioso, se disolvía como humo, sin trabajo, sin coche, sin casa. La tríada de consecuencias estaba completa. El suelo bajo sus pies había desaparecido por completo. «Voy a llamar a mi abogado», gritó, sacando su teléfono con manos torpes, buscando una salida, una defensa, alguien que la protegiera de mi tiranía legal. «Te voy a demandar. El doctor Bermúdez no permitirá esto». Marcó el número frenéticamente, poniéndolo en altavoz para que yo escuchara cómo su salvador me pondría en mi lugar. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces en el silencio tenso de la sala de juntas. Ella me miró desafiante, esperando que el viejo abogado de la familia contestara y detuviera esta locura. Pero el teléfono no sonó en el bolsillo de nadie, sonó en mi escritorio. El doctor Bermúdez, leal hasta la médula y previsor, había desviado sus llamadas a mi línea directa para este momento específico. Miré el aparato vibrando en mi mesa y luego a ella. «Camila», dije con una suavidad que cortaba más que un grito. «Parece que has olvidado un detalle fundamental de nuestra economía familiar». Hice una pausa para que la realidad se asentara. «Yo pago a tu abogado. Yo pago sus honorarios, su oficina y su lealtad. Él trabaja para mí, no para ti». Ella dejó caer el teléfono sobre la mesa, derrotada. La comprensión final de su soledad la golpeó. No tenía aliados, no tenía recursos, no tenía nada que no fuera prestado o regalado por la mujer a la que había escupido. Se derrumbó en la silla, cubriéndose, la cara con las manos, sollozando no por arrepentimiento, sino por la pérdida de su vida de fantasía. Afuera, los empleados miraban la escena, la hija tirana reducida a una niña llorosa y la madre jefa de pie, impasible, restaurando el orden natural de las cosas. Presioné el intercomunicador. «Ramírez, puedes entrar». La puerta se abrió casi al instante. El jefe de seguridad entró con una expresión neutra, llevando en sus manos una caja de cartón estándar de archivo, vacía. Caminó hacia Camila y colocó la caja frente a ella.
El simbolismo era universal y brutal. El ataúd de su carrera profesional. Acompaña a la señorita a recoger sus efectos personales de su escritorio y luego escóltala hasta la salida, ordené, sin mirar a Camila. Su pase de seguridad ha sido desactivado. Si necesita volver, tendrá que pedir cita como cualquier visitante externo. Camila se levantó, tambaleándose, tomando la caja de cartón como si pesara 1 tonelada. Sus ojos estaban hinchados, su maquillaje arruinado, su dignidad hecha jirones. Miró a su alrededor, a la sala de cristal, a los lujos que daba por sentados y finalmente a mí. «¿Qué voy a hacer ahora, mamá?», susurró, su voz rota, pequeña, despojada de toda soberbia. Era la primera vez en años que me hacía una pregunta real, sin ironía ni exigencia, pero la respuesta que tenía para ella no era la que quería escuchar, sino la que necesitaba aprender. «Lo que hace todo el mundo, hija», respondí, volviendo a sentarme y abriendo mi laptop, señalando que la reunión había terminado. «Buscar trabajo, pagar tus cuentas y aprender que el respeto es la única moneda que no se devalúa». Ella abrió la boca para decir algo más, quizás una súplica final, pero mi mirada la detuvo. «Ahora vete. Tengo una empresa que dirigir para poder pagar la educación de mi nieta, ya que su madre no podrá hacerlo por un tiempo». Ramírez le hizo un gesto cortés pero firme hacia la puerta. Camila salió de la sala de juntas, abrazando su caja vacía, y comenzó la larga caminata a través de la oficina abierta. 40 pares de ojos la siguieron en silencio. No hubo murmullos, ni risas, solo el sonido de sus pasos alejándose, el sonido de una lección aprendida de la manera más dura posible. La vi entrar al ascensor, las puertas de metal cerrándose lentamente sobre su figura derrotada, cortando el último vínculo visual. La oficina permaneció en silencio unos segundos más después de su partida. Luego, poco a poco, el sonido de los teclados y los teléfonos volvió a llenar el aire. El ritmo de trabajo se reanudó. Respiré hondo, sintiendo cómo la tensión abandonaba mis hombros. Había sido brutal, sí, había sido doloroso, terriblemente. Pero al mirar la silla vacía donde ella había estado sentada, supe que había hecho lo correcto. Había destruido su vida de mentira para darle la oportunidad de construir una vida de verdad. Y si eso me convertía en la villana de su historia por un tiempo, era un precio que estaba dispuesta a pagar. El silencio que siguió a la partida de Camila no fue un vacío incómodo, sino una pausa necesaria para la reestructuración del orden natural en mi oficina. Mis empleados, que habían sido testigos involuntarios de la ejecución sumaria de mi propia hija, volvieron a sus tareas con una diligencia renovada, una mezcla de temor reverencial y respeto profesional que no había sentido en años. Me quedé sola en la sala de juntas unos minutos más, observando la ciudad desde mi torre de cristal, sintiendo cómo el peso opresivo de la obligación maternal mal entendida se levantaba de mis hombros. No había culpa en mi pecho, solo la claridad cristalina de quien finalmente ha extirpado un tumor que amenazaba con devorar todo el organismo. Ese lunes, no solo recuperé mis activos financieros, recuperé mi autoridad moral, esa que había cedido cheque tras cheque en un intento fallido de comprar afecto. Esa misma tarde, el doctor Bermúdez llegó con la documentación final para cerrar el círculo legal que habíamos abierto el fin de semana. Firmé la confirmación de la demanda de desalojo y la reestructuración de mi testamento sin que me temblara el pulso, bajo la mirada aprobadora de mi viejo amigo y consejero. «Has hecho lo correcto, Lucía. A veces, la única forma de salvar a alguien de ahogarse es dejar de ser su salvavidas», comentó mientras guardaba los papeles en su maletín de cuero gastado. Le pedí que se asegurara de que el proceso fuera implacable pero justo. Camila tendría sus 30 días legales para abandonar el ático. Ni uno más, ni uno menos. La ley sería el único interlocutor entre nosotras durante ese mes de transición, eliminando cualquier posibilidad de manipulación emocional o chantaje sentimental. 30 días después, la realidad golpeó a Camila con la fuerza de un tren de carga, materializando las consecuencias que ella creía imposibles. El desalojo del ático de 350 metros cuadrados se llevó a cabo puntualmente, y por primera vez en su vida, no hubo camiones de mudanza de lujo pagados por mamá. Tuvo que alquilar una furgoneta pequeña
y pedir ayuda a los pocos amigos que le quedaron cuando el dinero se secó, lo cual, previsiblemente, redujo su círculo social a casi nada. Se mudó a un apartamento de 2 habitaciones, en un barrio de clase media, lejos de la zona exclusiva y de las miradas de la élite que ya no la consideraba una de los suyos. Saber que ahora tenía que pagar su propia renta, luz y agua fue el inicio de su verdadera educación financiera, a los 45 años. La necesidad, esa maestra cruel pero efectiva, obligó a Camila a buscar empleo en tiempo récord, ya que sus tarjetas seguían bloqueadas en cero absoluto. Sin experiencia real y con una reputación manchada en el círculo corporativo, sus opciones eran limitadas. Terminó aceptando un puesto como asistente de ventas en una boutique de ropa, ganando un salario base más comisiones, irónicamente vendiendo los mismos artículos de lujo que antes compraba sin mirar la etiqueta. Me enteré por terceros de que sus turnos son largos y que tiene que estar de pie todo el día. Una justicia poética que me recuerda a mis propias noches cosiendo uniformes. Ahora, cada dólar que gana tiene el peso del esfuerzo real, y estoy segura de que ese dinero no lo gastará en material de oficina falso. Mi mayor preocupación, y la única razón por la que no corté el contacto al 100%, era mi nieta. Para protegerla del caos financiero de su madre, establecí un fideicomiso educativo irrevocable, blindado contra cualquier intento de acceso por parte de Camila. Deposité una suma considerable que garantiza las mejores escuelas y universidades para la niña, pero bajo una condición estricta. El dinero va directamente a las instituciones, nunca pasa por las manos de Camila. Además, el fideicomiso cubre necesidades básicas verificables, asegurando que mi nieta no sufra privaciones por la incompetencia de su madre, pero eliminando la posibilidad de que Camila use a la niña como excusa para pedirme efectivo. Es un sistema de tuberías cerrado, donde solo fluye el bienestar de la menor. Las nuevas reglas de convivencia se establecieron en una reunión fría y breve, en la oficina del doctor Bermúdez, neutralizando cualquier drama. Si Camila quiere ver a su hija los fines de semana, dado que la custodia principal quedó temporalmente bajo revisión debido a su inestabilidad económica, debe hacerlo en mi casa y bajo mi supervisión. Se acabaron las excursiones a centros comerciales financiadas por la abuela. Ahora, las visitas son tiempo de calidad real. Lectura, juegos en el jardín, conversaciones. Camila llega puntual, a veces en autobús porque no quiere gastar en gasolina, y su actitud ha cambiado radicalmente. La arrogancia ha sido reemplazada por una cautela silenciosa. Sabe que está a una falta de respeto de perder incluso este privilegio. Mi rutina diaria ha sufrido una transformación maravillosa. Ya no me despierto con la ansiedad de revisar el teléfono, esperando una crisis o una demanda de dinero. El silencio de mi móvil es ahora sinónimo de paz, no de abandono. He vuelto a concentrarme en la expansión de mi empresa logística, encontrando placer en las estrategias de mercado y no en la gestión de desastres familiares. Mis socios, los mismos que murmuraron en la fiesta, ahora me miran con un respeto renovado. La historia de cómo la Dama de Hierro puso orden en su propia casa se filtró, como siempre sucede, y lejos de ser una vergüenza, se convirtió en una leyenda de fortaleza que ha reforzado mi posición en el directorio. Los domingos se han convertido en mi día sagrado, un ritual de reconexión con mi dignidad. Camila trae a mi nieta a almorzar, y la dinámica en la mesa es, por fin, civilizada. No se habla de dinero, no se habla de deudas, no se habla de herencias, se habla de las notas de la escuela, del clima, de la vida. Veo a Camila comer con apetito, valorando la comida casera de una forma que nunca antes hizo. Probablemente porque ahora sabe lo que cuesta llenar una nevera. A veces la veo mirarme de reojo, intentando descifrar si todavía queda algo de la madre permisiva que fui, pero solo encuentra a la mujer que la quiere lo suficiente como para dejarla madurar a la fuerza. En una de esas visitas, Camila intentó tímidamente pedirme un préstamo para cubrir un retraso en su alquiler. Dejé los cubiertos sobre la mesa con suavidad, el tintineo de la plata resonando en el comedor, y la miré fijamente. No necesité gritar, solo le recordé la cláusula de nuestro nuevo acuerdo tácito.
Tú eres adulta y capaz, Camila. Resuélvelo. Ella bajó la mirada, avergonzada, y no volvió a insistir. Fue un momento doloroso, pero necesario. Romper el ciclo de dependencia es como romper un hueso mal curado para que suelde bien. Duele, pero es la única manera de recuperar la funcionalidad. Ella resolvió su problema vendiendo algunos de sus vestidos de diseñador antiguo y sobrevivió. Hoy, la restauración de mi dignidad es un hecho tangible, visible en cada rincón de mi vida. He recuperado mi casa, mi coche, mi dinero y, lo más importante, mi autoestima. Ya no soy la víctima de mi propia generosidad. Me he dado el permiso de disfrutar de mi patrimonio sin culpa. He renovado mi guardarropa. He planeado un viaje de negocios a Asia que incluye días de descanso en un spa. Y he empezado a tomar clases de pintura, algo que postergué durante 40 años por falta de tiempo. La vida, descubro ahora, es mucho más ligera cuando no cargas con el peso muerto de la ingratitud ajena. Me encuentro ahora mismo en mi jardín, sentada en mi sillón de mimbre favorito, con una taza de café humeante en la mano. El sol de la mañana calienta mi rostro y el sonido de los pájaros sustituye a los gritos y reclamos que solían llenar mis fines de semana. Miro hacia la casa, mi santuario, y sé que está protegida legal y emocionalmente. Mi nieta corre por el césped, riendo, ajena a la guerra que libré para asegurar su futuro. Camila la observa desde el porche, seria, quizás reflexionando sobre todo lo que perdió por no saber valorar lo que tenía. La venganza, dicen, es un plato que se sirve frío, pero yo no lo llamaría venganza. Lo llamaría corrección. He reequilibrado la balanza de la justicia en mi familia, utilizando las mismas herramientas corporativas que construyeron mi imperio. No odio a mi hija. De hecho, deseo que tenga éxito, pero será su éxito, construido con sus manos, no con mi chequera. He aprendido que la protección excesiva es una forma de anulación, y que permitirle caer fue el acto de amor más honesto que he realizado en décadas. Ella necesitaba tocar fondo para poder empezar a construir cimientos sólidos. Doy un sorbo largo a mi café, saboreando la tranquilidad absoluta de mi entorno. Todo está en su sitio. Las cuentas están claras, los contratos firmados y los límites establecidos con hormigón armado. No hay cabos sueltos. He demostrado que una mujer mayor no es una presa fácil, ni siquiera para su propia sangre. Mi legado no será el de una madre mártir, sino el de una matriarca justa que supo decir «basta» en el momento exacto. Miro a Camila una última vez antes de volver a mi lectura. Ella se cruza de brazos, sintiendo el frío de la mañana, y se da cuenta de que no le voy a ofrecer mi chal. Debe buscar su propio abrigo. Sonrío para mis adentros. Cierro los ojos un instante para grabar este momento de paz perfecta en mi memoria y pienso en la verdad fundamental que ha guiado estos últimos días. Una verdad que debería tatuarse en la mente de todos los padres. Suspiro y murmuro para mí misma, sellando el final de esta historia. El amor de madre es incondicional, pero el dinero de madre, ese tiene términos y condiciones.